Señor, amén, donde venimos a aprender, a desaprender y aprender. Y gloria sea al Señor, porque el peor error a veces que nosotros cometemos es creer lo que ya lo sabemos, ¿verdad? Y ahí es donde caemos en un error. Y por eso es que muchas veces no aprendemos, porque creemos que lo sabemos todo, amén. Pero siempre es muy importante uno estar, hermano, recibiendo lo que Cristo nos quiere hablar. La clase número 18. Para los que no tienen guía, pues va a estar varias bases. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículos 9 al 12, Proverbios 28, 13, Salmo 32, 3, 5, Primera de Juan 1, 8 al 9. Gloria a Dios, aleluya. Así que, si no, júntese con alguien que tenga ahí junto, pues somos hermanos también. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en tierra. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos sin gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, Dios de los cielos, Dios. Te damos la gloria, la Todopoderoso, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Permítenos aprender, Dios mío, esta palabra en esta mañana, Dios del cielo, que podamos hablar conforme a tu voluntad y que en esta mañana, Padre, podamos ser edificados, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos aprender, Padre eterno, Dios de los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermano, tome su asiento. Y Dios bendiga a las personas que nos van a ver a través de YouTube. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Gloria a Dios. El tema de esta mañana se titula: El Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. El Espíritu Santo, hermano, hace una obra grande en cada uno de nosotros, como creyentes y como no creyentes también, que los convence de pecado. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, algo muy importante es que Jesucristo habló esto cuando dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, que vendría, es necesario que Él se fuera, porque vendría el Consolador, el cual iba a convencer al mundo de pecado, verdad, de justicia y de juicio. Gloria sea al Señor. Así que es el Espíritu Santo de Dios, es el que convence, es el que redarguye. Por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando en la palabra del Señor, se empezó a predicar la palabra del Señor y dice que muchos fueron confundidos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios: confunde los corazones, quebranta los corazones y los hace traer al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Vamos a ir entrando en detalles. Amén. Un pensamiento central dice: el pecador vive oprimido bajo su carga de culpabilidad, pero cuando es perdonado hay júbilo de victoria en su corazón. Sabemos eso, ¿verdad? Que cuando una persona está atada por el pecado, vive oprimido. Quizás la persona no lo diga con su boca, pero sus hechos dan a entender, ¿verdad?, que vive bajo una opresión de la tiniebla. Ahora bien, pero cuando la persona recibe el perdón, hermano, goza de una libertad, ¿verdad?, en el Señor. Ahora bien, vayamos al primer tema.
el que reprime o oculta su pecado vive bajo maldición. Génesis 4, 9 al 12 y Salmos 32, 3 al 4. Inciso A. Es imposible negar el pecado y sus efectos. Es imposible, gloria sea al Señor, querer negar, querer ocultar un pecado cuando ya se ha llevado a cabo. Gloria sea al Señor. Al inicio de esta clase estaremos estudiando la maldición que conlleva el pecado y la consecuencia, oiga bien, por quererlo negar o querer ocultar. Antes de llegar a leer estos versículos 9, porque la clase empieza en el versículo 9, quiero que veamos los versículos anteriores para que entendamos un poquito, gloria sea al Señor, aunque ya conocemos su historia, pero no es de más hablar, gloria sea al Señor. Génesis capítulo 4, versículo 1, encontramos, gloria sea al Señor, donde dice que Eva concibió y dio a luz a Caín un hijo por voluntad de Jehová. Dijo Eva, he adquirido varón, gloria sea al Señor. Luego nace este muchacho que dice la Biblia que fue labrador de la tierra. Luego nace su segundo hijo, gloria sea al Señor, y después se llama Abel. Amén. Y Abel dice que es pastor de ovejas. Dos hermanos, oficios totalmente diferentes. Caín fue primero al traer la ofrenda. O sea, ya en el versículo en adelante, si usted seguimos leyendo, dice que en el versículo 3 aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fue algo que él lo decidió traerla al Señor. Él fue el primero que decidió traer esa ofrenda. Y también Abel dice que trajo también una ofrenda, pero hay una gran diferencia. Dice que Abel también trajo a Dios ofrenda, pero dice que él trajo de lo más gordo del rebaño. Él trajo de lo más gordo del rebaño. Y no crea que era porque Abel estaba dando de lo más gordo, estaba dando lo mejor. Siempre sabemos que el Señor se merece lo mejor. Pero ya vamos a ver un punto muy importante, porque hay personas que quizás no tienen la facultad para dar mucho, pero hay algo muy importante, cómo nosotros podemos ofrecer lo que le damos al Señor. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? Porque los dos trajeron una ofrenda. O sea, ¿cuál fue la diferencia? Caín trajo ofrenda, pero Abel también trajo una ofrenda. Tiene que haber una diferencia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? ¿Verdad? Porque los dos ofrecieron ofrenda a Jehová. La otra pregunta que yo hacía es, ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel antes que la de Caín? Ok, vamos a ir a la palabra del Señor para contestar esta pregunta. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, oiga esta palabra, excelente, sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, aún, dice, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Gloria sea al Señor. O sea que lo que marcó la diferencia en esta ofrenda fue que Caín la ofreció, pero aleluya, sin fe, y vemos que Abel la ofreció con fe y dio lo mejor. Dio lo mejor. Entonces, ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel lo ofreció por fe. Amén. Y dice que por esa fe fue que lo hizo excelente. De una manera, hermano, que le digo, dio del todo por el todo en esa ofrenda. O sea, no se trata de lo que mucho usted pueda dar, lo quizás no tenga lo mucho dar, pero lo importante es que lo que dé lo haga con fe y excelencia. Amén. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de Abel. En este versículo encontramos la respuesta de nuestras dos preguntas. Caín no lo hizo con fe, por eso no lo hizo con excelencia. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hacemos cosas sin fe, las hacemos con arrogancia, las hacemos con jactancia para que los vean o para que digan los demás que estamos haciendo algo. No lo hacemos verdaderamente con fe, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo demanda. Ahora bien, ¿por qué causa Caín mató a Abel? Vamos a ir más adelante. Oiga bien, a su hermano. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, voy a adelantarle esta parte. No, dice, no como Caín, que era del maligno. Oiga bien, pero, o sea, Caín no es del diablo, pero que dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria sea al Señor. No me quiero extender porque quiero llegar a dar a los tres incisos. Pero ahí entendemos, gloria sea al Señor, por qué Caín mató a Abel, porque era hijo del maligno. O sea que había maldad en el corazón de él, sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Amén. Ahora bien, versículo 6, Dios le hace una pregunta a Caín al ver su cambio. En el versículo 6, entonces Jehová, cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, Caín se sintió mal, ¿verdad? Se sintió mal. Entonces en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea que había mudado su semblante. Y muchas veces es como cuando nosotros, un ejemplo les voy a poner, como cuando nos están predicando la palabra y estamos alegres, diciendo gloria a Dios, pero cuando la palabra nos llega a nuestro corazón y nos habla a nosotros, lo ponemos hasta rojo, hasta los ojos lo pone como vidrioso. Entonces, porque la palabra de Dios está llegando. Entonces Caín cambió su semblante, su rostro, y Dios, que lo conoce todo, es que cuando eso pasa no hay que ser profeta para darse cuenta, ¿verdad? Porque eso se da a reflejar. Entonces el Señor le hace una pregunta a Caín. ¿Por qué estás así? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y ahí en el versículo 7, Dios le da un consejo a Caín. Porque Dios sabía lo que Caín tenía en su corazón. Si bien hiciere, no será enaltecido. Y si no hiciere bien, en otras pocas palabras, tú estás pensando ir a matar a tu hermano, pero si tú te obtienes de no matarlo, bien haces. Pero si no, mire lo que dice. Oiga bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Pero ya Caín había planeado, premeditado ir a matar a su hermano. ¿Por qué? Porque el versículo que hemos leído, porque era hijo del maligno, era hijo del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sus obras, oigan, las obras que Caín hacía eran las mismas obras del diablo. Ahora bien, le dice, el Señor lo aconseja, de todas formas, tú te vas a enseñorear, tú eres el primero, Abel es tu segundo hermano, o sea, tú eres el que te va a enseñorear de él. Entonces, pero si tú no quieres atender mi consejo, el pecado está a la puerta. ¿Ven? O sea que Dios a nadie trae la fuerza. Aleluya. Dios le pone, ¿verdad?, la puerta angosta y la puerta ancha. El hombre decide por dónde quiere entrar. Pero Caín decidió la puerta ancha. Versículo 8. Caín hace lo que ya había determinado hacer. Oiga bien, matar a su hermano. No le importó lo que Dios le había dicho, sino que, oiga bien, ejecutó lo que estaba en su corazón. O sea, ya eso ya lo tenía en su corazón. Él dijo, lo voy a matar porque lo voy a matar. Cuando llegamos al versículo 9 es donde Dios viene a establecer nuevamente, porque ya cuando llegamos en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano, luego de haber recibido el consejo, mi hermano, porque muchas veces nosotros, que aquí nos predica la palabra, saliendo de acá, vamos a pecar, ¿verdad? Saliendo de aquí, ya vamos con el pensamiento de ir a hacerlo, y aunque quizás Cristo nos ha dado una palabra, pero vamos a cometer el pecado. Entonces esto mismo le pasó a Abel. A Caín. Entonces en el versículo 8, y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos a traer, no sé qué es lo que le había dicho, a traer frijoles, maicillo, no sé con qué lo hayan llevado, pero dice que aconteció que estando ellos en el campo, bueno, dijo para Abel fue algo, hermano, quizás admirado, porque quizás nunca lo había invitado al campo. Entonces fueron al campo y Abel tranquilo, confiado que era su hermano, ¿verdad? Entonces dice que aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, como matar a un chucho. Lo mató y ahí, gloria sea al Señor. Y dice él, bueno, lo maté, gloria a Dios, lo dejó tirado allá, ¿verdad? No sé si fue con algún machete, no sé con qué, alguna piedra o algo, pero dice la ella que lo mató. Entonces allá viene Caín, así como muchas veces nosotros cuando hemos pecado, como que no ha pasado nada. Caín venía tranquilito. El versículo 9 viene la confrontación. Dios lo confronta. O sea que él dijo, nadie me vio, mi papá, Eva, allá está durmiendo, Adán allá está pajareando. Entonces nadie me ha visto, yo lo maté y así se queda esto. Dice que iba, gloria sea al Señor, Caín. Pero en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín. O sea, Caín se sintió como confrontado, porque él sabía lo que había hecho. ¿Dónde está Abel, tu hermano? O sea, Dios le hizo una pregunta.
¿dónde está Abel, tu hermano? Oiga bien, y hermano, es imposible negar el pecado y sus efectos. Versículo 9, Dios confronta a Caín luego de que él había matado a su hermano Abel y le hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Leamos en todo el versículo. Dice, mire la respuesta de Caín: no sé. Esa fue la respuesta de Dios: no sé. Él sabía que lo había picado por allá, lo había dejado, lo había matado de alguna manera, no sé de qué manera. Entonces él sabía, pero él dice: no sé. O sea, yo no sé de qué me está preguntando, yo no sé de mi hermano, quizás anda allá pastoreando ovejitas o quizás allá en otro lado, pero él dice: no sé. O sea, cuando usted dice no sé, usted no sabe nada. Pero Abel sabía dónde lo había dejado muerto. Oiga bien, Caín sabía dónde su hermano había quedado muerto. No sé, le dice. Ahora, como un primer punto, oiga bien, estaba mintiendo, porque él sabía dónde estaba su hermano muerto. En segundo lugar, estaba tratando de negar lo que había hecho. Y como tercer punto, estaba queriendo ocultar su pecado. O sea, quería negar que él había hecho algo. O sea, que él había matado. Porque, hermanos, si hay algo que a nosotros nos cuesta es ser sincero para con Dios. Decirle: sí, yo pequé, Señor, yo hice lo malo, ¿verdad? Entonces ahí quería evadir, gloria sea al Señor. Y si pareciera poco, esto le hizo una... Oiga bien, Caín viene y le hace una pregunta a Dios. Una pregunta, yo la llamaba irrespetuosa. Luego que él solamente le contesta: no sé. Pero ahora él le hace una pregunta y le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, en otras pocas palabras, yo soy el guardaespaldas de mi hermano para que me preguntes a mí. Es como que yo le pregunte a usted: y hermano, y su hermana ¿qué ha pasado? No la he visto. Y usted me respondiera de esa manera irrespetuosa: ¿y acaso yo soy guardaespaldas, soy guarura de ella? ¿Acaso yo estoy ando cuidando? Eso es lo que está diciendo Caín. ¿Acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Yo soy el guarura y yo soy el que tengo que andarlo mirando. Entonces le hace una pregunta al Señor irrespetuosa. Oiga bien, porque una persona cuando quiere justificar su pecado trata la manera, hermano, de evadir a toda costa. Entonces ahora vemos por qué era hijo del maligno. Ahora entendemos por qué la Biblia dice que era hijo del maligno. Mire cómo le hablaba a Dios. Mire cómo se dirigía a Dios. Ahora nos damos cuenta por qué la Biblia dice que las obras de Caín eran malas. En el versículo 10 Dios le declara el homicidio. Dios no lo consume en ese momento. Dios le declara el homicidio que él había hecho. Leamos lo que dice el versículo 10. Ok, no lo quieres tú sacar a luz. Y mira, hermano, si nosotros no confesamos nuestro pecado, él tarde o temprano lo va a sacar a luz. Así es. Mire cómo el Señor, o sea, el Señor da la oportunidad. Yo le hablo la palabra al Señor. Si usted no lo quiere declarar, tranquilo. Ahora viene el Señor, pues como tú no quieres hablar, yo te lo voy a hablar. En el versículo 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? Oiga bien, el que decía que no sabía dónde estaba su hermano. La voz de la sangre de tu hermano, ya te diste cuenta, Señor. Oiga bien, clama a mí desde la tierra. Con que ya te diste cuenta que maté a mi hermano. O sea, yo me imagino que si a Abel le cambió el semblante oiga bien, cuando vio el Señor mejor el sacrificio de Abel, aquí creo que se puso más payudo. O sea, al ver, gloria sea al Señor, que Dios lo estaba confrontando, que él pensaba que nadie lo estaba viendo, pero desde los cielos, hermano. Aleluya, hermano. Ay, ya no nos escapamos. Amén. Oiga bien, versículo 11, donde recibe la sentencia por su pecado, y también el versículo 12. Caín cargó con esa maldición por el resto de su vida. Dios no lo mató en ese momento. Dios decretó, Dios estableció una maldición sobre su vida. Hermano, que Caín tuvo que morir. Oiga bien, aún nadie podía matar a Caín porque Dios había puesto algo en él. Oiga bien, gloria sea al Señor, que no lo podía matar. ¿Sabe por qué? Para que muriera bajo esa sentencia de maldición. Porque si lo mataba, pues se acababa el sufrimiento. Pero Caín tuvo que cargar con esa maldición hasta el último día de su vida. Oiga bien. Entonces esta maldición, mira lo que dice el versículo 11. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra.
Oiga bien, esta maldición cayó directamente en la vida de Caín, no en la tierra por sí, porque la tierra estaba maldita por causa de Adán, Génesis 3:17, sino que una maldición directamente a Caín. Oiga bien, era una maldición directamente a Caín, que cuando ve, porque acuérdate que él era agricultor. Entonces le dice, cuando tú vayas a sembrar, la tierra no te dará el mismo fruto que cosechaba. ¿Cuáles son esas maldiciones? ¿Cuáles son las maldiciones que Caín recibió? Una, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. O sea, no vas a volver a recibir el fruto. Mire qué clase de maldición. Dos, errante y extranjero será en la tierra. Oiga bien. O sea que Caín iba a vivir una vida, hermano, desgraciada para toda su vida. Caín murió bajo esta maldición. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió, nunca reconoció su pecado. Ahora entendemos por qué hay tanta gente, yo escribía esto, en el mundo, ¿verdad?, amargada, que no le haya sentido a la vida, deprimida, desalentada, que lo que desea es la muerte, y aún la misma muerte, huye de ellos. O sea, alguien que está bajo maldición, ni siquiera la muerte lo quiere, porque ¿para qué va a querer maldición? Oiga bien, aún la misma muerte huye de él, porque está bajo sufrimiento. Entonces, mientras el ser humano viva en su pecado, estará bajo esa maldición, bajo esa bajo esa opresión, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el pecado, oprime al ser humano. Oiga bien, si por un lado nadie puede evadir las consecuencias del pecado, porque eso es, hermano, no sé, como que usted quiera esconderse de Dios, no lo va a poder hacer. Así es como que usted quiera esconder un pecado, no lo va a poder hacer, o no lo voy a poder hacer. Pero en Cristo Jesús hay salvación para todos. Amén. Ahí está el refugio, Isaías 1:18, que dice, vení a mí, luego demos a cuenta, si tus pecados mueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, ¿verdad? Si mueren como el carmesí, vendrán a ser blancos. Oiga bien, porque ahí está la palabra del Señor. Es imposible que el ser humano pueda negar su pecado. Caín trató de justificarse, Caín trató de hacerse la víctima. Yo no he hecho nada, yo no he pasado nada, yo no he hecho nada. No había hecho nada, solamente había matado a su hermano, simplemente eso es lo que había hecho. Oiga bien, porque ante los ojos de Dios estamos desnudos. Hebreos 4:12 al 13, ante Él todas las cosas están descubiertas. Aleluya. Descubierta. Muchos hombres, que aparecen en la Biblia quisieron negar su pecado y están ahí como ejemplo. Por ejemplo, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 23 y 27, a Jesse. Dice que cuando Naamán llegó para que le sanara de la lepra a Eliseo, recibió ese milagro, pero Jesse, como su corazón estaba en las cosas materiales, si lo podemos llamar así, cuando aquel varón se da la vuelta, va y le da con una mentira, le dice, han tenido unos muchachos, necesitamos un par de vestidos, ¿cree que me puede dar algo? Allá venía Jesse, él creía que, ¿me entiende?, que estaba haciendo bien. Entonces trae esas cosas, las esconde, ¿verdad?, en su tienda, las deja bien escondiditas y está ahí tranquilito. Llega entre tranquilito y Eliseo está ahí tranquilito Eliseo. Entonces Eliseo le hace una pregunta, Jesse, ¿dónde viene? Señor, ¿y yo qué tal? ¿Qué te pasa? Yo no he salido a ningún lado. O sea, él estaba tratando de esconder su pecado. Él estaba tratando de ocultar su pecado. ¿Qué te pasa, mi Señor? Si yo no he salido aquí, el que no te has dado cuenta eres tú. Si yo he estado. Y le dice Eliseo, tú has estado en mi corazón allá cuando viniste a pedir eso a Naamán. Tú estabas en mi corazón. ¿Qué tiempo de tomar? O sea, hermano, es que por más que queramos ocultar el pecado, mira, este varón quiso ocultarlo y Dios se lo sacó a luz. Tenemos otro ejemplo, Adán y Eva. Ellos quisieron evadir, oiga bien, la responsabilidad que ellos habían pecado. Cuando Adán y Eva pecan, dice que Dios viene a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y dice, y Adán dice, yo me imagino que tartamudeando así como yo muchas veces. Entonces, diciéndole, Señor, la mujer que me diste, esa fue. Ella me dio del fruto y yo comí. Y se va a la mujer y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente. O sea, trataba la manera de echar la culpa a otro y al otro en otro. La serpiente se quedó ahí. Ya no hubo otro más que decirle, no el diablo, porque ahí había metido el mismo diablo en ella. Entonces,
Así somos los seres humanos cuando queremos, hermanos, negar nuestro pecado y no queremos, oiga bien, aceptar nuestra responsabilidad como pecadores. Teníamos también el ejemplo de Saúl. Saúl venía tranquilito y Samuel se le sale el encuentro. Mi Señor, yo iba a hacer lo que usted me ha mandado. Oiga bien. Y él sabía que no había hecho conforme a la palabra de Dios. O sea, quería tapar el pecado. Oiga, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. El ser humano podrá esconder su pecado del hombre, pero no podrá hacerlo delante de Dios. O sea que quizás hoy nosotros no matemos a un hermano físicamente, pero a veces con aborrecerlo ya lo matamos, aunque quizás, ¿verdad? No físicamente lo matamos, pero si lo estamos aborreciendo ya lo matamos, y es lo mismo, un pecado que igual es condenable por la palabra del Señor. Que no se ha llegado a conocer el pecado, otra cosa, pero mientras si usted no confiesa ese pecado, tarde o temprano, Dios lo traerá a luz. Y no solamente el pecado, sino muchos otros pecados que queremos muchas veces ocultarlos y no queremos darlo a conocer. La Biblia enseña que todo lo que el hombre sembrare, oiga bien, eso va a cosechar. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, si usted siembra maicillo, cosechará maicillo. Y si usted siembra pecado, cosechará muerte. ¿Ven? Así de sencillo, cosechará muerte. Entonces, ahí encontramos un ejemplo, gloria sea al Señor, que Caín, gloria sea al Señor, quería negar su pecado, gloria sea al Señor, y vemos que Caín tuvo que vivir con esa maldición todos los días de su vida hasta que murió. Por eso que hay personas bajo una maldición, que aunque usted los ve muy elegantes, económicamente, hermano, tienen buenos carros, buenas casas, hermano, de que valen hasta, yo he escuchado de unas casas, oiga bien, que valen 7 millones de dólares. Oiga bien, 7 millones de dólares. Y nosotros muchas veces estamos 10 de caminando en el aire. Hermano, entonces si esas personas, pero aunque tengan toda esa comodidad, pero si el pecado está en ellos, su vida es una vida miserable, desgraciada, como dice, sin gracia, porque es la palabra, ¿verdad? Desgraciado es una que no tiene gracia, la gracia del Señor. Entonces, y viven bajo una opresión de las tinieblas. ¿Y saben cómo ellos pueden dormir? Bajo drogas, se inyectan, tienen que inyectarse. Usted lo que tiene que inyectarse es oración en la noche para dormir. Eso es todo lo que tiene que inyectarse. Oración, hermano. Entonces, cuando la persona no quiere, oiga bien, confesar su pecado, quiere vivir su pecado, vivirá bajo opresión como lo vivió Caín, bajo esa maldición. El pecado lo que trae es maldición. El pecado no solamente le afecta, gloria sea al Señor, físicamente, sino espiritualmente. En todo, hasta su familia carrea esos pecados que cometemos muchas veces. Hay pecados, hermanos, que aún a nuestros hijos llevan esa consecuencia de nuestros actos. Oiga bien, o sea que esa maldición va a ir, pero desde el momento que la persona se entrega al Señor, esa maldición se terminó. ¿Verdad? Esa maldición se terminó, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona y nos libera. Cristo nos libera. Entonces, hermanos, no tratemos nosotros de ocultar un pecado, porque tarde o temprano nos va a pasar como a Caín. El Señor se lo sacó a luz. Y por más que él quiso decir, yo no sé de mi hermano, yo no soy el guarda de él, yo no soy el guardaespaldas, yo no soy policía, yo no soy security, yo no soy nada. Entonces, pero el Señor sabe que ahí está el pecado. Y sabía, gloria sea al Señor. Entonces es muy importante aprender esto, saber que no podremos ocultar un pecado, negarle un pecado al Señor. Y sus efectos es que la gente se le ve hasta la cara. Yo he visto personas, yo recuerdo una joven que yo vi, y no siempre, y había una joven que yo le vi su rostro, y su rostro estaba, hermano, sentía una profunda tristeza en su alma, que como que yo estaba viéndolo como su profundidad, su tristeza a través de su mirada, porque la gente transmite a través de su mirada, a través de su rostro, transmite lo que está dentro de ella. Entonces yo sentí la necesidad de darle un tratado y le digo, de buscar al Señor, porque uno ve como que está la persona bajo una maldición del pecado. Entonces, ahí nos damos de cuenta las consecuencias que trae el pecado. Y muchas de las personas no duermen en paz. Entonces, pero cuando venimos al Señor y confesamos ese pecado, recibimos la paz del Señor. Si somos
El pecado oprime espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Mire cómo afecta el pecado. Oiga bien, espiritualmente, nuestra vida espiritual, cuando hay pecado, aunque vengamos a levantar las manos, aunque vengamos a gritar, aunque vengamos a hacer lo que vengamos a hacer, podemos fingir, podemos hasta llorar, podemos hacer muchas cosas, podemos, hermanos, desgarrarnos acá, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, va a haber una opresión espiritual. O sea, solamente estamos fingiendo que somos espirituales, pero emocionalmente y físicamente el pecado nos está carcomiendo como se come el cáncer de la persona. Vamos a pasar a un salmo muy conocido, Salmo 32. Y vamos a aprender otro ejemplo. El título de este salmo dice Maskil. Un título que es una palabra hebrea, se pudiera derivarse de sacar, un vocablo hebreo que significa ser sabio o hábil como maskil, aparece en el título del salmo. Pudiera indicar que este es un salmo de enseñanza. Este salmo expone la naturaleza del pecado y lo que sucede cuando se esconde, se reconoce, se abandona y es perdonado. En este salmo vamos a aprender las tres etapas de un hombre cuando peca, esconde y se arrepiente. Oiga bien, Salmo 32, versículo 3. Oiga bien, vamos a aprender estas etapas. Cuando el hombre peca, cuando el hombre esconde y cuando el hombre se arrepiente. Una, la consecuencia del pecado. 2, las consecuencias de ocultar el pecado. 3, la dicha del perdón cuando se confiesa el pecado. Oigan bien, el salmista dice en este salmo lo que realmente estaba sintiendo literalmente en su vida espiritual y física. Yo cuando leía este salmo, ¿sabe cómo lo veía yo? Como un testimonio que David estaba dando. Como un testimonio de su vida pasada, y de lo que le había pasado y de lo que le había acontecido en el presente. Entonces yo veía como que David estaba contando su testimonio ahí, contando su testimonio, así lo veía yo. Te le explico por qué. En este salmo encontramos el testimonio de un hombre que recibió la risa del perdón. En los primeros versículos 1 y 2, David llama bienaventurado al hombre que Dios ha perdonado. Y ya se va a dar cuenta, ya vamos a entender por qué David empieza diciendo esta bienaventuranza. Ya vamos a entenderla por qué. Oiga bien, pero en el versículo 3 empieza a relatar lo que a él había sucedido por querer ocultar el pecado de adulterio y de homicidio. Segunda de Samuel 11 y 12. El palo de la. Oiga bien, luego que David pecó con Betsabé, salió un día, el tiempo que salían los reyes a la guerra, David salió, así como lo que levantan bien tarde, ¿verdad? Se levanta, gloria sea al Señor, y dice que vio a una mujer que se estaba bañando, la deseó y la mandó a llamar. Le dijeron: esa mujer de Uría, que es de uno de tus guerreros. Él sabía que eso era pecado. ¿Sabe por qué? Porque la ley nos decía: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el asno, ni la vaca, ni el chivo, ni nada codiciarás de ella. Y el que se juntara o se acostara con la mujer de su prójimo muera irreprensiblemente. Esa era la ley. David la conocía. Pero dijo: tráigamela. Yo soy el rey. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llegó a un estado de descuido espiritual. Entonces él llama, peca, comete su adulterio, la mujer va y se baña y se purifica su inmundicia y se va para casa tranquilita. Aquí no pasa nada. Uría está allá, Uría está en la guerra allá, aquí no pasa nada. O sea, el ser humano cuando va a cometer adulterio, fornicación, y aún se para en los púlpitos a predicar, enseñando que no pasó nada. O sea, ante los ojos de los hombres, aquí no pasó nada. Así estaba David, seguía en el trono, seguía en el reino, aquí no pasó nada. Me comiste bocado, pero aquí no pasó nada. Porque así dice el salmista, que la mujer adulta le dice: se come, se limpia y no pasó nada. Así de sencillo. Entonces David, aquí nadie se dio cuenta. Pero mire, luego que David pecó con Betsabé, quiso ocultar su pecado. Pero fue imposible, porque llegó una noticia y le mandó a decir Betsabé: estoy embarazada, para que me entiendan. Estoy embarazada. Ay, hermano. David se le fueron los colores. ¿Y ahora qué hago? Es que es imposible negar este embarazo. Si el varón anda allá en la guerra,
¿Y de dónde salió este muchacho? No puedo decir que del aire, porque del aire ni le nace. Por teléfono tampoco. Ahora, ¿qué invento? Empezó a querer ocultar. Pero leamos, gloria sea al Señor. O sea que David quiso ocultarlo. Usted conoce que mandó a llamar a Uría y le dijo: ve, acuéstate con tu mujer, relájate, acuéstate. Y el varón no lo hizo. Mostró lealtad, mostró un varón rectitud ante el rey, gloria sea al Señor. Un gran ejemplo. Cuando leo esta historia, digo: wow, ¿qué le dio? Mira, hermano, cuando David le dice: vea, y dice Uría: ¿cómo yo voy a ir? La arca está en tienda, los guerreros están en plena batalla y aquí tú mismo estás en peligro. ¿Cómo yo voy a acostarme a dormir con mi mujer? Mira, hermano, esa palabra que le digo lo terminó de matar, porque le mostró integridad al rey. Integridad. Entonces digo: bueno, no voy a ponerlo borracho tal vez. O sea que David quería meterle, lo que quería inculcarle ese pecado, que él es el que la había embarazado. Eso es lo que quería, ocultar su pecado. Entonces David dice: no pudo. Lo pone borracho y le dice: voy a dormir, y va a dormir ahí a la puerta con los siervos de David. Y no se va. Entonces, tratando de ocultar, tratando de querer, entonces digo: bueno, no hago nada, entonces ahora lo voy a mandar a matar. Porque si no es otra cosa, lo voy a mandar a matar. Y ahí yo te lo manda con esa carta, ¿verdad? A Joab, si no me equivoco, gloria sea al Señor. Y va y le manda con esa carta y le dice: ponlo en lo más recio de la batalla, para que, y cuando esté allá, a la tropa para atrás, para que muera. Oiga bien. Entonces David quería ocultar. O sea que Uría murió sin saber que, oiga bien, el propio rey lo había traicionado. Ahora, leamos el versículo 3, cómo David se expresa de cómo se sentía al tratar de ocultar el pecado y no quererlo confesar. Cómo el ser humano se siente. Porque este es un pecado que, hermano, o sea, peca con el cuerpo. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras David mantenía callado ese pecado. Oiga bien, se envejecieron mis huesos. O sea que su salud física estaba siendo afectada también por causa de ese pecado. El pecado de adulterio, fornicación y cualquier otro pecado, pero este es un pecado contra el cuerpo. Este pecado, dice David, que mientras él estaba callado, en todo su gemir, hermano, es dolor. Oiga bien, el pecado no solo afecta a nuestra vida espiritual, sino que también nuestra salud. La mayoría de enfermedades son productos del pecado no confesado. Mientras la persona no confiesa sus pecados, oiga bien, se irá secando poco a poco. Hay personas que cometen su pecado y resultan con SIDA, resultan con diferentes enfermedades, quizá no se dio cuenta, y lo peor es que esa enfermedad se la va a pasar a su propia esposa. Y ese pecado se sale a relucir. Entonces este es un pecado que David quiso ocultarlo. Dice: en mi gemir. Porque mire, hermano, que mientras el pecado esté ahí, aunque nosotros gimamos y hagamos lo que hagamos, oiga bien, mientras no confesemos ese pecado, vamos a ir empeorando y nuestra vida espiritual se va a ir marchitando. ¿Por qué? Porque el pecado lo va matando poquito a poco, lo va consumiendo. Oiga bien, gemir, esta palabra es del verbo estar asociado generalmente a opresiones de dolor, llanto, experiencias de decaimiento. Oiga bien, ocasionado, asociado al arrepentimiento. Y este gemir era un gemir todos los días, era un gemir de dolor. Usted cree que el que peca no se arrepiente después, pero no quiere confesar su pecado. Entonces David dice: mientras callé, mientras me mantuve callado en todo, oiga bien, mientras yo callé, mis huesos se iban envejeciendo en mi gemir. O sea que David gemía, porque usted sabe las consecuencias que David tuvo que pagar por causa de su pecado. Él le dijo a Natán cuando fue y lo confrontó a David, le dijo: tú lo hiciste a ocultar, tú trataste de ocultarme ese pecado. Le dijo delante, oiga bien, Natán le está diciendo: ¿sabe qué? Yo lo haré a la luz de todo el pueblo.
Y fue así, su propio hijo, oiga bien, su propio hijo violó a su concubina. Su propio hijo. Oiga bien las consecuencias. Y todo el pueblo sabía que su hijo estaba teniendo relaciones sexuales con sus propias mujeres que David había tenido. ¿Usted cree que esa era una honra para David? David estaba sufriendo. Porque había callado, porque había ocultado su pecado. Entonces, en el versículo 4, David explica la causa de su gemir y sus huesos que se estaban secando, porque una persona que oculta su pecado se va a ir marchitando espiritualmente y físicamente. Como le digo, no solamente le afecta en su vida espiritual, sino también, oiga bien, en su vida física, emocional, ¿verdad? Como primer punto el pecado que Dios, oiga bien, como primer punto el pecado. Como segundo, Dios estaba castigando a David por su pecado. Veamos el versículo 4 para que lo entendamos. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó. Oiga bien esta palabra, se agravó. O sea, en vez de ir mejorando, es como cuando usted tiene calentura, que en vez de irle quitando, le va aprendiendo más. O sea, que David, en vez de David ir mejorando, oiga bien, se iba subiendo la temperatura. La gravedad iba subiendo y David le iba sintiendo. Dice David, porque de día, oiga bien, porque de día y de noche, o sea que David no tenía paz. Es que mire, hermano, esto del pecado es algo bien fuerte. David no tenía paz ni para dormir, porque uno si sabe que está cometiendo, está en pecado, en cualquier pecado no puede ser solamente adulterio. Quizás porque también con solo ver a una mujer, como dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28, que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Necesariamente no tiene que acostar con ella. Si ya la deseamos en nuestros corazones, aunque no se haya acostado con ella, cometió adulterio. Entonces, cuando nosotros cometemos cualquier tipo de pecado, usted sabe que si muere va para el infierno. Entonces no hay paz. ¿Y cómo duerme? Usted sabe. No hay paz. No hay paz porque sabe que está en pecado y sabe que si llega a morir, su alma se pierde para siempre, aunque viva viviendo. Aunque viva haciendo lo que haga, porque no le ha confesado el pecado al Señor, porque no se ha arrepentido ante el Señor. Oiga bien, dice, David estaba experimentando, oiga bien, el principio de las consecuencias de su pecado. De día y de noche se agravó. En otras palabras, la vida de David estaba cada día declinada a lo peor. Y esta palabra agravó es empeorar, desmejorar, recaer, angustiarse, recrudecer, debilitarse, enfermar, agraviarse. Oiga bien, eso es lo que David le estaba pasando. David, en vez de ir mejorando, su vida iba declinando. David sentía que la mano de Dios, porque él dice, oiga bien, todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios. Porque había estado recibiendo el castigo que Dios le había dado por su pecado. Oiga bien, David sentía la mano de Dios sobre su vida como castigo por su pecado. En el Salmo 38, versículo 1 al 8, vemos también, gloria sea al Señor, cómo David expresa unas palabras. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado, porque cuando el pecado está ahí no hay paz, hermano. Aunque haga lo que hagamos lo que no hay paz. No hay paz para el ser humano. Por eso el que vive en esta vida promiscua del adulterio y la fornicación, gloria sea al Señor, no tiene paz, no tiene gozo en su vida. ¿Por qué? Porque no quiere confesar su pecado al Señor para que lo perdone. Oiga bien, versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me faltan ya. Oiga bien cómo David se sentía. Algo así. Se sentía que no tenía paz, no tenía gozo. Es más, en el Salmo 51, él dice, abre mi boca, porque ni siquiera cantar
puede el ser humano con libertad, puede abrir su boca, porque así como hasta los impíos, los inconversos cantan rancheras, de toda clase de música, y entonces el hombre sabe ocultar su pecado. Entonces se volvió mi verdor en sequedad de verano, el vigor de David, su verdor, su vigor de David como guerrero estaba seco, se sentía en una plena resequedad espiritual. Hermano, esto es lo que acontece cuando se juega bien, cuando no se confiesa el pecado y queremos tenerlo callado. Oiga bien, ¿cuántas personas sufren por el pecado no confesado a Dios? David en el Salmo 51 dice: vuelve el gozo de tu salvación. Oiga bien, vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Así es, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque David se sentía vacío. David era el dulce cantor de Israel. Pero David dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca a tu alabanza, mientras Dios no perdone nuestro pecado, no confesemos nuestro pecado a Dios. Podamos entonar muchas alabanzas, podamos cantar muchas alabanzas, pero, oiga bien, no vamos a poder adorar al Señor. Vamos a cantar, pero una cosa es cantar y otra cosa es adorar en espíritu y en verdad. Porque el pecado nos deja y está en pecado. Y luego nos queda vergüenza y levantar y aquí hacer lo otro y hacer lo otro. ¿Por qué no confesar tu pecado? Y allá, oiga bien, la palabra del Señor martillándolo. David no podía gozarse. David era un hombre que se gozaba en la alabanza. No como nosotros, hermano, que lo quedamos así. Sabemos que Dios nos ha hecho libre, pero no queremos adorar al Señor. David no, David estaba acostumbrado a adorar en espíritu y en verdad al Señor. Oiga bien, entonces por eso que él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Oiga bien, porque David cuando había pecado, porque hermano se sentía seco, vacío, se sentía que Dios lo había dejado. Entonces esto acontece cuando no se confiesa el pecado y queremos tenerlo callado. Entonces, y prefiere vivir en una vida de depresión espiritual, emocional y física antes que confesar su pecado. El ejemplo de David ha quedado en la palabra para nosotros. No hagamos lo que hizo. Oiga bien, callar su pecado. Ese es el ejemplo que encontramos aquí. No hacer lo que David hizo. Si esto está aquí, hermanos, para que nosotros no lo practiquemos, no lo hagamos. Ocultar el pecado al Señor, Dios no nos va a matar. Debemos de confesar nuestros pecados. Señor, perdóneme. Perdóneme. ¿Ven? El ejemplo de David ahí ha quedado plasmado. Sino que podamos, oiga bien, imitar lo bueno de esta enseñanza. La sinceridad de Samita al confesar su pecado. Oiga bien, porque David fue sincero. Los psicólogos modernos dicen que los problemas espirituales se reflejan en las crisis emocionales, de las cuales se convierten en enfermedades físicas. Al final de todo esto, oiga bien, el alma del ser humano es la que sufre las causas, las consecuencias del pecado. ¿Entiende? Al final de todo. Entonces, gloria sea al Señor. Encontramos, gloria sea al Señor, que como el pecado oprime. Encontramos el ejemplo de David, cómo David se sentía oprimido por el pecado. Es que no hay gozo, hermano. Es que yo lo pasé también. A mí, ¿quién me va a venir a decir que no? Cuando uno anda en pecado, no siente ni deseo de nada. Y aunque haga lo que haga, hermano, todo lo que hagamos, mientras no lo hayamos arrepentido de nuestro pecado, es en vano. Es en vano. Porque Dios quiere un corazón contrito y humillado, y quiere misericordia y perdón, y que le confiese ese pecado. Y puede ser, hermano, no simplemente puede ser este pecado, puede ser cualquier otro pecado que usted esté cometiendo. ¿Ven? Quizás esté haciendo cosas que no debe de hacer, quizás esté practicando cosas que no debe practicar. Entonces, y muchas veces nosotros vemos más grave esta clase de pecado, pero sabe que cualquier otro pecado, por pequeño que sea, hermano, la paga es la misma. O sea, hermano, que no hay ninguna diferencia
en que quizás alguien allá ande afuera adulterando y pecando y usted lo esté condenando, pero si usted está mintiendo, ambos pecados lo llevan al mismo destino, que es el infierno. Así de sencillo. O sea, hermano, que aunque son pecados, ¿verdad?, que pecan contra el propio cuerpo, pero ahí dice que el que peca con el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces, son pecados que acarrean muchas más consecuencias, pero eso no quiere decir que no lo llevan al mismo destino si no se arrepienten. O sea, puede ser cualquier pecado que sea pecado. Y si nosotros no lo confesamos, hermano, vamos a estar como el salmista mientras estaba ocultando su pecado. Porque cree que hay gente que no levanta sus manos. Porque cree que hay gente que no puede orar. Porque hay gente que aunque quisiera orar, hermano, y es una tristeza, hermano, que ni siquiera podamos elevar una oración. ¿Por qué? Porque hay pecado muchas veces, no siempre. Hay pecado y las otras veces es porque no le buscamos al Señor. Oiga bien, entonces, pero la mayoría de veces es por causa del pecado que a veces estamos practicando. Y cuando nosotros venimos, ni siquiera podemos ni orar ni por nosotros mismos. Ni por nosotros mismos, entonces, porque el pecado oprime al ser humano. El pecado, hermano, lo lleva a una depresión, porque es que hay gente, personas, jóvenes que están deseando quitarse la vida. Oiga bien, quitarse la vida no es remedio. Cristo es el remedio. Confesar su pecado a Cristo es el remedio. Confesar el pecado a Cristo, ese es el remedio del ser humano. Oiga bien, pero mientras viva ocultando ese pecado, mientras el ser humano quiera decir, no, yo no soy pecado, yo no he pecado, yo no he hecho nada, y usted sabe que ha hecho eso, vivirá una vida, como dice el salmista. Oiga bien, mientras callé, se estaban envejeciendo mis huesos. Hermano, una persona que vive pecando hasta más rápido se hace viejita. El pecado lo hace viejito. ¡Aleluya! Para que se den cuenta, gloria a Dios, que el pecado cómo afecta a la salud, que hasta la persona, hasta su rostro se cambia. ¿Ven? La persona, ¿por qué? Porque el pecado lo va marchitando. ¿Ven? La persona no tiene paz, aunque usted lo vea en la iglesia, como lo vea, y haga lo que haga, no hay paz, y sabe en su interior que está cometiendo pecado. Pero Cristo lo llama a confesar ese pecado. Hoy Cristo hace el llamado como reconoció este siervo, como reconoció David. David reconoció su pecado, se humilló. O sea que el ejemplo de David está aquí. Por eso David dice, mientras yo callaba mi pecado. Oiga bien, hermano. Mientras nosotros queramos ocultar nuestro pecado, seguiremos viviendo una vida reseca espiritualmente, vacía. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la banca, a la iglesia, venimos a vivir algo, pero saliendo de esa banca vamos a hacer lo que nos da la gana. Nos vamos a hacer lo que nosotros queremos, nos vamos al mundo, hacemos partícipes de las obras de las tinieblas, practicamos cosas que no debemos de practicar, y aquí venimos a cantar alabaré, y pensando que a Dios le agrada eso. No, mi hermano, Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si usted le está cantando de corazón. Él sabe si usted le está adorando verdaderamente o lo estoy haciendo hipócritamente. Pero el Señor nos llama a confesar ese pecado. Dios no quiere el ser humano que muere en ese pecado. Dios quiere salvarlo. Dios quiere perdonarlo. Dios quiere restaurarlos. Dios quiere sacar al hombre, hermano, de esa prisión que se encuentra llamado pecado. David, más adelante vamos a ver que cuando él expresa que se siente como que ha salido de un hoyo, de un pozo cenagoso. También expresa, porque hay una completa paz. ¿Qué diferencia es, hermano? ¿Qué gran diferencia es cuando el Señor, hermano, como cuando una persona ha pasado por más de 30 años dentro de un calabozo? Hermano, a esa persona la sacan de ese lugar. Hermano, esa persona, ese día nunca se le olvidará. Porque es el día más feliz de su vida. Ese día que usted, Cristo lo perdonó, ese es el día más, hermano, especial que muchas veces nos dio, porque sabemos que es un día donde Dios nos sacó de los cenagos. Oiga bien, ese día lo marcó, me marcó a usted y a mí. Y así el Señor sigue marcando a muchas personas. Sigue sacando, porque aunque el Señor meta su mano de lo más sucio, Él no se contamina su mano poderosa, porque Él es santo. Dios, aleluya. Y
Y Él lo que ofrece es el perdón. Él lo que ofrece es la restauración. Hermano, Dios no trae un juicio sin antes, oiga bien, ofrecer el perdón al ser humano. Sin antes decirle, arrepiéntete, vuélvete a mí, yo te quiero perdonar, yo te quiero sanar, yo te quiero libertar, yo te quiero dar vida eterna. ¿Ven? Pero el ser humano dice, no quiero, hace como Caín, va y ejecuta su pecado, hace lo que ya había decidido hacer en su corazón. Pero aquí encontramos un ejemplo, gloria sea al Señor, cómo el pecado afecta emocionalmente. Así que hermano, no tratemos nosotros de querer ocultar un pecado emocionalmente. Si usted siente algo contra su hermano, un aborrecimiento, algo que no sea ahí, ¿verdad? Bueno, que usted sabe que es pecado, dígale, hermano, yo he sentido un aborrecimiento con usted, yo siento que no lo paso, que es algo feo en mi corazón. Porque muchas veces, mire hermano, muchas veces nosotros somos hipócritas, ¿sabe por qué? Porque le damos la mano al hermano, pero en la casa se lo está comiendo. En la casa, hermano, no hagan eso, hermano, no hagamos eso. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Ven? Entonces quizás no lo cuchillamos, pero por la espalda lo estamos matando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y usted y yo? ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces decimos, oh, David aquí, David allá. Pero ¿cuál es la diferencia si nosotros estamos matando a nuestro hermano también? Ay, hermano. Lo que pasa es que usted ahorita quizás se está sintiendo la víctima. Sí, David era punto, David aquí. Pero ¿qué de nosotros muchas veces? Porque la palabra es para todos. Quizás nosotros no estemos cayendo en ese pecado, quizás en otro, pero igual la palabra nos está hablando a nosotros también. O sea que la palabra es para todos, no solamente para alguien en específico. Entonces vemos los efectos. Ahora bien, inciso C, la confesión y el perdón producen paz y gozo. ¿Qué diferencia, hermano? Oigan bien, la confesión, cuando una persona confiesa su pecado, y el perdón produce paz y gozo. Salmo 32:5. Lo mejor que puede hacer el hombre para salir de la depresión espiritual causada por el pecado y la opresión espiritual, emocional y física. Hermano, yo he hablado con personas y he venido personas aquí conmigo que me han dicho que escuchan voces que le dicen que se quiten la vida, que se maten. O sea, viven tan oprimidas en el pecado. Entonces, dicen que escuchan una voz. Y yo he diferentes otros comentarios de personas que me dicen, yo quisiera salir de esta vida. Yo quisiera salir de esta vida, hermano. Y uno dice, uno se siente tan pequeño. Pero yo le digo, pero tú puedes. Si tú le entregas tu vida al Señor, si tú te arrepientes, si tú vienes al Señor, tú puedes salir de esa vida. Yo quisiera cambiar, me dice. Yo quisiera ser, el ser humano no quiere esa vida de pecado, hermano. Pero ¿sabe por qué vive ahí? Porque, gloria a Dios, el pecado lo tiene algo bien atado, vendado. Y la persona se satisface en el pecado. Pero Dios quiere sacarlo de esa vida de pecado. Oiga bien, la opresión espiritual, emocional y física es venir en arrepentimiento y fe. Es venir en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Cuál es la salida? Venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y confesar el pecado o los pecados delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas van y se confiesan ante el cura, ante el Padre. No estoy hablando de ese, porque es un pecador igual a cualquier persona en esta tierra. Oiga bien, el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Jesucristo. Oiga bien, la única sangre que limpia al hombre de pecado es la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre del Cordero. Oiga bien, el ser humano va a confesar su pecado. Cometí un tal pecado, hice lo otro, anduve tomando, anduve haciendo lo otro. Y el Padre dice, tus pecados te son perdonados, papá, y lo pica, y ahí ya se terminó todo. No, hermano. Dice la Biblia que aunque el hombre se lave con lejía y jabón, la mancha de su pecado permanece. Santo Padre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Oiga bien, porque el hombre no puede perdonar pecado. Yo puedo orar por usted, pero yo no lo puedo perdonar su pecado. Sí, amén. Así es. Aunque usted me lo confiese, yo no le puedo perdonar su pecado. El único que perdona pecado es Jesucristo. Amén, hermano. El único
perdona. Él es Bendito sea Dios. nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos en fe y en arrepentimiento, como lo hizo David, mientras el hombre no confiese su pecado a Dios, seguirá viviendo en una vida de miseria espiritual y resequedad espiritual. Hermano, ¿por qué vivir en una vida de resequedad espiritual? ¿Por qué usted quiere tratar de vivir en esa vida y no quiere salir y disfrutar y no puede ser feliz ni dentro de la iglesia? Si, hermano, si usted y yo no estamos felices cuando venimos a la casa del Señor, o no solamente aquí, porque muchas veces nosotros somos como Saúl, que estaba con aquel espíritu inmundo que solamente cuando le tocaban el violín o la arpa sentía alegría. Así es mucho creyente que solamente cuando suena la batería hay alegría, pero saliendo de ahí se le manifiestan los demonios. Ten misericordia, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese por qué. Ayúdanos. Porque no hemos confesado el pecado. Hermano, el pecado no es un juego. Si nosotros estamos practicando un pecado, tengamos cuidado, porque tarde o temprano un demonio puede entrar aún en su cuerpo. Sí, así es. Y después va a ser peor para sacarlo. Cierto. No es imposible, pero va a ser una consecuencia grave. El pecado no es un juego. No es un juego el pecado. Por eso es que la palabra de Dios es tan severa con el pecado. ¿Ve? Gracias, Dios. Es tan severa. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas. Oiga bien, para que el enemigo tenga acceso a nuestra vida y nuestra mente. Llegando al versículo 5, encontramos, pero David ya estaba con su testimonio anteriormente a lo que le aconteció. Y yo puedo decir mi testimonio así como David lo dijo. Yo puedo contar mi testimonio. Usted puede contar su testimonio mientras venía a la iglesia y estaba, usted sabía que andaba en pecado y usted estaba viviendo, pero aquí David estaba contando su testimonio acá. Pero David dice, el versículo 5, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. ¿Cuál es el primer paso? Oiga bien, el primer paso que el hombre debe dar antes de declarar su pecado. Uno, reconocer que es pecador. Reconocer que es pecador. Porque si no reconoce, no lo va a declarar. Oiga bien, que necesita un abogado o un intercedor. Y eso va a ser el Espíritu Santo de Dios. Reconocer, hermano, que necesita el perdón, porque antes de poder venir y declarar el pecado necesitamos reconocerlo. Mire, si lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice, y volviendo a sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire cómo este hombre estaba reconociendo su pecado. Y el versículo 18 dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí o no estaba reconociendo su pecado? Él dijo, ¿qué he hecho? Voy a ir al versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque yo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra Dios he pecado. Oiga bien, el hijo estaba reconociendo su pecado. Él estaba premeditando lo que iba a decir el Padre. Por eso que antes de poder declarar un pecado, la persona tiene que reconocer lo que lo ha hecho. Reconocerlo. Entonces, vemos que este varón reconoció y dijo, yo voy a ir a mi padre, le diré, Padre, yo he pecado, yo he hecho lo malo. Y también es accionar, no solamente reconocer, porque luego de reconocer hay que confesarlo ante Dios, sus súplicas, su perdón. Porque muchos lo reconocen, pero no quieren confesar ante Dios, se conforman con solo reconocerlo. Hay gente que reconoce, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que es lo malo, pero eso no lo va a salvar, no va a salvar que venga fe y arrepentimiento al Señor. Oiga bien, reconocerlo hasta el ser humano dice, no, si yo reconozco, muchas personas a mí me han dicho, si yo reconozco que piqué a personas y yo no soy digno de esto, yo sé que yo los piqué, yo sé que los maté y me decían que me mate, yo lo hice, y las personas reconocen que lo han hecho, pero no vienen en accionar y vienen, oiga bien, ante el Señor a confesar ese pecado ante Dios. No quieren confesar ese pecado ante Dios. Entonces no sirve nada por reconocer si no se confiesa ese pecado.
Muchos lo hacen como David, como Saúl. Saúl, ¿cómo lo hizo Saúl? Mira cómo lo hizo Saúl en 1 Samuel. Así muchas veces estamos nosotros, hermanos. En esa condición muchas veces caemos nosotros. Mira lo que dice Saúl, 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Oh, yo he pecado, tranquilamente, así, bien así, yo pequé ya. O sea, lo reconoció, ¿verdad que sí lo reconoció? Lo reconoció. Pues he quebrantado tu mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y dice así: perdona pues ahora mi pecado. Sencillito. Y vuelve conmigo para que adoremos al Señor. Así muchas veces queremos nosotros. Bueno, perdóneme Señor, pero voy a cantar otra vez. Mire, qué bonito muchas veces. Así muchas veces, gloria sea al Señor. Perdóneme, aquí no ha pasado nada. Simplemente perdóneme ya. Tranquilito. Él dice: perdóneme y vayamos a adorar al Señor otra vez. Que aquí no pasó nada. Miren, el pecado había endurecido el corazón de Saúl. Saúl dijo: bueno, ya tuvo, yo cometí el pecado. ¿Y sabe cómo le dice? Perdona pues ahora mi pecado. A quien debía humillarse era Dios. Amén, hermano. A quien debía pedirle perdón y humillación era Dios. Primeramente y después al siervo Samuel. ¿Sabe por qué? Porque el que había ofendido era Dios. Samuel, lo que era, la palabra que había salido de Samuel no era de Samuel, era de parte de Dios, era palabra de Dios. No era palabra de Samuel, era palabra de Dios. Entonces, a quien había desobedecido Saúl fue a Dios. Oiga, bien, él reconoce el pecado, perdón mi pecado, vamos a orar. Y si esto fuera poco, hermano. Versículo 31. Y si esto fuera poco. Pero el 30 de él. Y digo: yo he pecado. Miren, como le digo, no solamente hay que reconocerlo. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adoremos a Jehová tu Dios. Ya no era el Dios de él. Oiga bien, Saúl dice: es cierto, yo pequé, pero por favor, fui a una guerra, hónrame. Porque esa era la costumbre en la tradición judía, que cuando un rey venía, hermano, había la palabra se me fue, pero había algarabía, gracias, o sea, una alegría en el pueblo de Israel. Pero cuando Saúl volvió, hermano, había una tristeza en el pueblo, porque eso es lo que conlleva el pecado. Entonces él dice: ve y hónrame, aquí no ha pasado nada, cual yo pequé ya, pues, tranquilamente, pequé, cometí el pecado y ya, ve, preséntame ante el pueblo, reconóceme ante el pueblo. Miren, qué gran diferencia entre Saúl y David. David ya había reconocido su pecado en este salmo, cuando leemos este salmo. Luego él dice: mi pecado te declaré. ¿Por qué? Porque ya lo había reconocido, como el hijo pródigo. Oiga bien, esta palabra tiene varios significados. Por ejemplo, manifestar, hacer público, exponer, revelar, proclamar, publicar, explicar, confesar, admitir. Entonces dice el salmista: mi pecado te declaré. Yo te lo declaré. O sea que David vino, hermano, en humillación. David vino, como dice, él mismo lo dice. Miren lo que dice en el Salmo 51, versículo. Se lo voy a leer del 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Porque cuando uno está en pecado, hermano, Dios no quiere sacrificio. Dios no se agrada de la vaca que le traigamos. Dios no se agrada de eso. Dios lo que quiere es que vengamos, miren, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Luego de esto podemos traer cualquier otro sacrificio. Pero primero esto, dice Dios. Eso es lo que Dios pide, un corazón contrito y humillado. Y dice David: tú no lo vas a despreciar, Señor. Tú no lo vas a despreciar. El texto sigue diciendo: y no encubrí mi iniquidad, aunque quiso hacerlo por un tiempo. Pero desde que Natán vino y le descubrió, oiga bien, su pecado, él dije: he pecado, pequé. Hermano, eso fue como cuando Pedro negó al Señor. ¿Usted cree que a Pedro no le dolió en el alma haber negado al Señor? Dice que salió
llorando amargamente porque le dolió. Y si, hermano, si usted, hermano, si Cristo mora en usted, usted dice que, hermano, nos tiene que doler pecar. Y si nosotros los deleitamos en pecar, yo pongo en duda su salvación. ¿Por qué? Porque vemos hombres que fueron marcados por el Señor que les dolía pecar. Y cuando pecaba, este varón se fue llorando amargamente delante de la presencia del Señor. Entonces dice el salmista: y no encubrí mi iniquidad, mi maldad. No la encubrí. No traté después. Mira, hermano, ¿qué diferencia entre Caín y David? Caín quiso ocultarla, Caín no quiso confesarla, pero David, cuando se le fue revelada, David dice: yo no la seguí queriendo encubrir. Le voy a decir en mi propia palabra. Yo no la seguí cubriendo mi iniquidad, sino que dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga bien, yo dije, porque ese es un accionar que usted dice, gloria sea al Señor, que usted no lo va a hacer porque alguien le diga hacer esto y lo otro, sino porque usted decide y termina salir, querer, hermano, confesar, decirle: Señor, aquí estoy, he pecado contra ti. Pero no debemos de ocultar. Oiga bien, encubrir es esconder o ocultar. No encubrir, Señor, yo no seguí ocultando mi pecado. Aunque quizás lo hizo al principio, pero luego de ser revelado, ya no más lo encubrió. El que no confiesa su pecado delante de Dios no puede recibir la dicha del perdón. Hermano, ser perdonado por Dios, eso no tiene precio. Eso es lo más lindo. No tiene precio en esta tierra recibir el perdón de Dios. David testifica hablando de sí mismo antes de declarar su pecado. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Oiga bien, confesaré mis transgresiones, mi pecado, porque he transgredido la ley de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Porque David sabía que la ley de Dios decía: no vas a tomar la mujer de tu prójimo. Y por eso él dice: yo confesaré mis transgresiones porque he transgredido la ley de Dios. Oiga bien, ¿cuál fue el resultado de David al confesar todas sus transgresiones? Y él dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al final del texto, versículo 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David recibió la dicha del perdón. Fue como que una carga, oiga bien, de él se despojara. Porque cuando Dios nos perdona, hermano, sentimos como que un peso de nosotros sale. Yo le aconsejo: no viva más con esa carga de ese pecado. Confiéseselo al Señor a este día. Confiéselo al Señor. Dios la va a perdonar. No importa el pecado que usted haya andado haciendo allá afuera. Pero si usted se lo confiesa al Señor y viene en fe en arrepentimiento, Dios lo va a liberar. Puede ser un anciano, puede ser un joven, puede ser quien sea, pero Dios tiene el poder para libertarlo. Así es, gloria a Dios. Dios tiene el poder para perdonarlo, gloria sea al Señor. ¿Y cómo usted sabe que ha sido perdonado por Dios? ¿Cómo usted sabe? ¿Por qué? Porque es como que usted ve que el aire le pega, pero usted no lo siente. Así es que el perdón, quizá usted no lo vea, pero se siente en el alma, se siente en el espíritu cuando Dios lo perdona. Es algo que usted lo siente por dentro, en su interior, el perdón de Dios, y se manifiesta en su vida. David recibió la dicha del perdón. David se estaba muriendo en el pecado. David estaba, hermano, su vida iba declinada cada vez al mal, pero él reconoció, él dijo: no más, no seguiré ocultando más de pecado. Él fue y lo confesó, y él dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado, como lo dice el texto que acabamos de leer, Salmo 51:17. David no descuelga bien. David descubrió la clave. ¿Cuál es la clave? En el Salmo 51:17, acercarse a Dios en humillación, humillarle ante el Señor.
David recibió la paz, el gozo de su salvación. Hermano, porque nada en esta tierra va a poder, oiga bien, reemplazar a Dios en su vida. Usted puede hacer, quizás ir a experimentar diferentes tipos de droga, puede ir a una fiesta, puede ir a otra fiesta, puede ir a esto o otro, puede tomar del mejor alcohol o el vino de lo que hay en esta tierra, pero nada de eso va a reemplazar a Dios en su vida. Nada de eso. Al final de este efecto seguirá viviendo la vida de miseria. Seguirá viviendo una vida, hermano, sin paz. Aunque usted ría bonito, pero vivirá en esa vida. Pero Cristo ofrece una salida. Amén. Cristo ofrece una salida, porque cuando hay esa confesión, viene el perdón. Y ese perdón, oiga bien, produce paz en el ser humano. Produce paz, produce gozo. ¿Por qué cree que hay muchos que no se gozan en el Señor? Y estamos en la banca, quizás aburridos, con ganas de irnos para la casa. Porque no hemos recibido el perdón de Dios, que produce paz, que produce gozo. ¿Por qué hay muchas personas que se gozan más en una fiesta, en un cumpleaños, que en el culto? Porque, oiga bien, no han entendido el que Dios los ha redimido. Dios. Es más, muchos en este momento se quisieran ir para sus casas y no estar escuchando más esta enseñanza. ¿Por qué? Porque no han entendido, hermano, el valor que tiene el perdón de Dios. El valor tan grande que hay. Hermano, para que usted y yo obtuviéramos ese perdón, se tuvo que derramar sangre en la cruz del Calvario. Tuvo que alguien morir, y ese fue Jesús por usted. Oiga bien, David recibió la paz. Después que no tenía gozo, cantaba y no le salía la alabanza. Tocaba el arpa, pero sentía que no fluía la alabanza. Se sentía reseco. Es más, pienso, especulo que David quizás había colgado su arpa. ¿Para qué tocaré alabanza si tú no la quieres oír, Señor? Si tú lo que quieres es que yo me humille. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos humillemos a Él. Que reconozcamos nuestra maldad. Que reconozcamos nuestro pecado. Y dejemos, hermano, de justificarlo. Es que no, yo no he cometido nada malo. No, hermano. Luego de haber también confesado su pecado, miren lo que dice el Salmo 40. Un salmo que el mismo David también lo escribe. Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. ¿Saben por qué? Porque David tuvo que pasar un proceso en su vida de sufrimiento por haber cometido ese pecado. Si usted está pensando salir de aquí a cometer un pecado, no lo haga. Las consecuencias van a ser graves. David dice, yo esperé pacientemente a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Mire, y este texto que me llenaba de gozo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, porque mientras no confesemos el pecado, no arrepintamos, no habrá alabanza en su corazón. No habrá adoración, aunque quizás abra su boca, aunque quizás cante y usted diga, no, pero yo canto, yo hago lo que hago, pero es en vano si no lo hemos arrepentido de nuestro pecado. Dice David, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó mi clamor. Él me sacó de ese pozo de la desesperación. Dios quiere sacarte de ese pozo de la desesperación. Pero ¿qué tienes que hacer? Humillarte, venirte en fe y arrepentimiento al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Confesar ese pecado que te está matando tu vida espiritual. Aunque te ves sonriendo, pero por dentro estás muriendo poco a poco. Porque el pecado te está destruyendo. Si alguien sabe que un pecado lo está oprimiendo, es hora de confesarlo. No te quedes viviendo bajo esa maldición de ese pecado. Es cierto que esa maldición va a cargar contigo hasta el último día que tú te mueras en esta tierra. Pero es cierto que está alguien para perdonarle. Él se llama Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y el método es el mismo. El método es el mismo que enseña la Escritura. Venir en fe y arrepentimiento al Señor. Como primer punto, reconocerlo. Porque cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo ahorita nos está hablando a través de la palabra. Nos está diciendo
que reconozcamos. No solamente decir, no, yo sé que estoy mal, yo sé que no llevo una vida como Dios le haga. No basta reconocerlo, hay que accionar. Así es. Hay que accionar y venir en fe y arrepentimiento a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y saber que Dios nos va a perdonar y depositar su fe únicamente en Dios. O sea, así como cuando usted se monta en su vehículo y como usted sabe que va a llegar a su casa, usted tiene esa fe que usted va a llegar, que el que fabricó ese vehículo lo hizo bien y lo va a llegar a su destino. Cuando usted monta un avión, ¿cómo usted sabe que va a llegar a su destino? Porque usted confía en el piloto, en el que hizo el avión, que lo va a llevar a su destino. Así de sencillo. Aunque no es una fe, hermano, salvadora, pero usted está creyendo que eso va a suceder así. Entonces yo igual invito a que ponga esa fe en Jesús. Amén. Oiga bien, porque el hombre puede fallar, su vehículo puede fallar, el avión puede fallar, pero la palabra no falla. Aleluya. Cristo no falla. Gloria a Dios. Aleluya. Luego, como tercer punto, después de accionar, es confesar. David hizo ese proceso, confesó su pecado para poder recibir la paz de Cristo. Necesitamos confesar nuestro pecado ante Él, no vivir oprimido. ¿Por qué vivir más oprimido? ¿Por qué vivir más atado al pecado? ¿Ven? Porque a estas alturas hay personas que no solamente es el pecado, son demonios que están atormentando su vida por haberle abierto una puerta al enemigo. No solamente es el pecado ya, sino que es los mismos demonios atormentando sus vidas, que no tienen paz ni para dormir. ¿Por qué? Porque quizás sigue practicando un pecado. Aunque vengas a la iglesia, pero si sigue practicando un pecado, seguirás en esa opresión. Tienes que abandonarlo completamente. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado Jesús. Abandonarlo completamente ese pecado, porque mientras practiquemos ese pecado nos va a seguir matando espiritualmente. Y tarde o temprano la factura va a venir. No crea que aquí nadie se va sin pagar. Aquí no crea. Quizás usted va a esa tarjeta de crédito y quizás se esconde y se va a otro país y no la pague. Pero delante del Señor, hermano, todo. Hermano, aquí nadie se va sin pagarla. No olvídese. Aunque quiera evadir, aunque no quiera que diga, no, yo no quiero nada con el Señor, tarde o temprano le va a venir la factura. El bill llega, tarde o temprano, pero llega que llega. Mejor reconózcalo hoy. Mejor reconozca que tiene esa deuda con el Señor. Como Él dice, venid a mí, demos a cuentas. Dios llama a su pueblo, tanto como al pueblo, pero también llama al hombre pecador a estar a cuenta con el Señor. Oiga bien. Ahora entendemos por qué David empieza en este salmo diciendo, bienaventurado. Ahora le voy a explicar por qué. Hermano, el hombre que estaba siendo bienaventurado en este momento, ¿sabe quién era? Era David, hermano. David estaba experimentando la bienaventuranza. Gloria a Dios. Por eso es que él empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David está diciendo, yo soy bienaventurado porque Él me ha perdonado mis pecados. David se sentía bienaventurado. David se sentía, hermano, con un gozo, con una energía en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había perdonado. Cristo, aleluya. Hermano, quizás usted no tenga ni $1 en el banco, quizás no tenga una casa, quizás no tenga trabajo, pero si tiene la dicha del perdón, si Dios está en su corazón, ¿qué más puede pedir? Aleluya. ¿Qué más puede pedir? Porque lo tiene todo. Cristo es todo en todo, hermano. Santo Jesús. Hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria a Dios. Lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo, aunque tenga el mundo entero, está vacío de Dios. No tiene nada. Gloria a Cristo Jesús. David dice, Bendito sea Dios. ahora entendemos, dice, ha sido perdonado. David está, en pocas palabras está diciendo, yo soy bienaventurado porque yo he sido perdonado por Dios. Yo he recibido el perdón de Dios y cubierto mi pecado. Ahora no estaba oculto, sino que la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora Dios lo había perdonado a David, y David sentía esa bienaventuranza en él. Santo poder. David se sentía bienaventurado. Oiga bien, al saber que Dios lo había perdonado su pecado y cubierto.
su pecado. Se sentía bienaventurado. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, no se siente mejor? O amigo que me escucha, ¿por qué no te sientes mejor bienaventurado? Que el versículo 3, seguir callando tu pecado y seguir sabiendo que tu vida espiritual va decayendo cada día. Santo Padre. ¿Por qué mejor no decir bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo. Ese fue el resultado de la vida, de venir en arrepentimiento, hermano. Recibir la dicha del perdón. Hermano, no hay nada más lindo, gloria a Dios, no sigas viviendo en esa vida de miseria, del pecado. Cristo te puede sacar de esa miseria del pecado. Cristo tiene el poder, así como perdonó a David ese pecado de adulterio, de homicidio. Dios también puede perdonar tu pecado. Dios puede perdonar tu pecado. La sangre de Cristo puede limpiarte de toda maldad. Si hoy tú decides y confiesa tu pecado ante Dios. Aleluya. Alabado Jesús. David no solo recibió la paz, oiga bien, también el gozo. O sea que David no se gozaba en los cultos. David no se gozaba con sus ovejas. Ay, Dios. David no se gozaba en medio del pueblo ya, y era el que avanzaba. Pero cuando recibió el perdón de Dios, Aleluya. recibió la paz, Gloria a Dios. Amén. recibió el gozo. Y ahora sí podía cantar gozo, gozo. Eso es lo que yo tengo. Entonces ahora yo sí podía cantar a Dios con libertad. Aleluya. Porque recibió la dicha del perdón. Oiga bien, y lo más glorioso, aparte de la paz, aparte del gozo, es la salvación de su alma, hermano. Hermano, aparte de los beneficios que trae el perdón, el gozo, la paz. Así es. Oiga bien, esa paz verdadera, esa paz genuina. Aparte de eso y de recibir ese gozo, de él poder cantar con alegría y con gozo, ¿sabe qué? Lo más grande era su salvación. Gloria a Dios, Su aleluya. salvación, aparte de los beneficios. Su salvación, hermano. Su salvación es, si nosotros, gloria sea al Señor, la persona viene en arrepentimiento y fe. Oiga bien, lo más grande que la persona recibe es su salvación. Amén. Gloria a Dios. No permitamos. No permitas que el pecado siga consumiendo tu vida. No sigas huyendo más de Dios. Esta palabra es clara. Que mientras el ser humano siga callando su pecado, mientras la persona no quiera reconocer su pecado, mientras la persona quiera justificarse y decirse, no, pero yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, yo no doy comida al pobre, yo hago lo otro y lo otro. No, porque eso no te va a salvar, eso no te va a perdonar. Te va a perdonar, pero Jesucristo, si vienes en fe y en arrepentimiento a Él, únicamente a Él, no al hombre, porque el hombre no puede perdonar pecado. Pero no permitas que el pecado destruya tu vida. El pecado destruye, hermano. El pecado, hermano, hace un efecto en el ser humano. ¿Por qué cree que hay gente que se está muriendo día a día por causa del pecado? La mayoría de enfermedades, la mayoría, no todas, son producto de un pecado. Producto de un pecado. Gloria sea al Señor. Aquel hombre que el Señor sanó, ¿cómo le dijo Jesús? Vete y no peques más, para que no te sobrevenga una cosa peor. Si Jesús le dijo esas cosas, es porque podemos pensar que esa enfermedad era por causa de algún pecado. ¿Ven? No peques más, pero no todas las enfermedades son por causa o producto de un pecado, ¿verdad? Sino que quizás consecuencias de nuestros propios actos. Gloria sea de no cuidarnos, pero hermano, la mayoría son por causa del pecado. Entonces, abre tu corazón al Señor. Dispone tu vida al Señor, porque no puedes abrirlo, sino solamente el Señor. Pero dispone tu vida ante el Señor. Dice, Señor, yo no puedo. Mi corazón está cerrado, pero aquí estoy. Perdóname. Y recibiremos la dicha del perdón. ¿Ven? Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿saben dónde nos va a guiar? A Cristo. ¿Saben dónde nos va a guiar? Al perdón. Los que estamos en este lugar no estamos porque quisimos un día, ¿saben? Sino porque el Espíritu Santo un día lo convenció de pecado. Un día el Espíritu Santo de Dios nos trajo, oiga bien, a este lugar en arrepentimiento y fe al Señor. Y hemos recibido
La misa del perdón. Así que yo hago una invitación, si hay alguien que quisiera recibir al Señor, yo hago una invitación, es mi deber. Si alguien quiere decir, yo quiero salir también de la miseria del pecado, no se avergüence como David no se avergonzó. David no se avergonzó. Él fue y confesó su pecado. Nosotros lo que hacemos es orar, nosotros lo que hacemos es pedir al Señor, pero lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, venir en fe al Señor, reconocer que es pecador. Es todo lo que tienen que hacer, venir ante el Señor. Gloria. Así que, amén, ve lo que quiere que se acerquen. Hermano Oscar, hermano Víctor. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por ella. Gloria sea al Señor. Bendito Dios eterno. Gloria sea. Gracias, Padre, por esta alma, Padre. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta alma, soberano Dios. Gloria a Dios, Padre, porque sigue salvando, Padre.